Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos amigos, bienvenidos a otra edición más del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes nuevamente esta semana, en la cual hemos decidido continuar con el tema que ya traíamos desde la semana anterior, que es el tema de la violencia entre las familias, en esta ocasión sobre el tema de la violencia contra nuestros envejecientes o las personas mayores o adultos mayores, como se les llama recientemente. Queremos para eso presentarles una charla que dio en nuestra universidad hace algunos días también la doctora Florencia Velázquez. La doctora Florencia Velázquez trabajó con nosotros en la universidad como profesora de trabajo social y ha ocupado un sinnúmero de cargos en distintos, en distintas instituciones, todos relacionados con el trabajo social, y se ha dedicado a no solamente a estudiar, sino también a ayudar a estas poblaciones más envejecidas, particularmente personas con Alzheimer y demás, que sabemos que son personas muy vulnerables. Así que los dejamos con la presentación de la doctora Florencia Velázquez. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, muchísimas gracias al doctor Macías por la invitación. Luego de una presentación tan espectacular, tanto lo que compartió la compañera como su presentación, yo les adelanto que la mía no está tan bonita, no tiene tantos dibujos ni tanta cosa, así que más que nada, ¿verdad? Vengo a compartir un poco y yo me voy con una de las preguntas, a comenzar con una de las preguntas que ella planteó al principio, y es ¿por qué estamos aquí? Y mi respuesta es que la digo muchísimo y miro aquí al doctor Muñoz y sonreía mientras estaba aquí sentada porque él me acompaña en muchos de los proyectos, ¿verdad? Que se mencionaron aquí en mi semblanza. Y es porque todos fuimos, somos o seremos cuidadores, ¿verdad? Para quienes no lo saben, noviembre es el mes del cuidador. El 5 de noviembre se celebró el Día Internacional del Cuidador. Así que qué mejor momento para aceptar esa invitación de estar aquí. También destaco que allá para el año 2008 más o menos, pues yo no lo puse, no sé cómo no lo puse en mi presentación, ¿verdad? Trabajé aquí en la universidad, aquí fue mis primeros pininos en la academia y aquí fue donde se sembró mi primordial interés tanto por las poblaciones desventajadas en aquel momento e inicialmente por las personas sin hogar, lo cual fue mi disertación doctoral, y luego mi pasión por el tema de los adultos mayores, particularmente aquellos que padecen algún tipo de demencia, tipo Alzheimer o demencias relacionadas, por mi experiencia personal como cuidadora de mi señora madre, quien fue paciente de Alzheimer y a quien dedico todos y cada uno de los proyectos en los cuales me involucro. De todos esos que ella mencionó, ¿verdad? Pues todos esos tienen que ver con el tema de los adultos mayores y para mí es sumamente importante el poder estar aquí hoy. Así que voy a comenzar, ya les anticipé que no está tan bonita la presentación, pero vamos entonces por aquí. Y en la presentación que yo estoy trayendo en la tarde de hoy está centrada específicamente en lo que es el plan decenal del Departamento de Salud, que tiene su plan decenal del año 2020 al año 2030. Fue lanzado recientemente por el Departamento de Salud, específicamente por el Programa de Envejecimiento Saludable, y es un documento sumamente amplio, completo, que yo le exhorto a todos los profesionales y a todos los estudiantes que lo accedan. Es un documento público porque realmente pone en contexto todo lo que es la situación del adulto mayor en Puerto Rico. Abarca todo lo que es el perfil sociodemográfico y nos ofrece una mirada clara de dónde estamos y para dónde vamos hacia el 2030 con relación a este sector poblacional. ¿Y por qué menciono la palabra adulto mayor? Porque desde los distintos comités donde me destaco, una de las cosas que promovemos es eliminar lo que es el estigma y el edadismo, comenzando por la manera en la que nombramos a los
distintos sectores poblacionales. Así que en lo próximo sabemos que utilizamos mucho culturalmente la palabra los viejos, nuestros viejos, tercer sector, etcétera, distintas maneras que no es que estén mal, pero la manera correcta en la que debemos referirnos a ellos es a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque así lo establece la Ley 121 y porque así es la manera respetuosa en la que nos referimos a ellos, eliminando y erradicando cualquier estigma que pueda estar alrededor de la manera en la que así los nombramos. Y también entonces utilizo para esta presentación información de ARP, que es uno de los comités en los cuales yo trabajo día a día para eliminar precisamente lo que es el estigma y el edadismo hacia los adultos mayores. Van a haber mucha información, realmente no voy a mencionarla toda, solamente hay algunos datos que me pareció importante que los pudiéramos traer a colación para poder poner en contexto lo que es la figura del adulto mayor, porque hoy aquí me citan para hablar sobre lo que es dentro de lo que es la violencia intrafamiliar, que se define como todo tipo de violencia hacia los menores, que ya se discutió anteriormente, también hacia lo que es la violencia de género, que fue la actividad anterior que hubo, y en este caso lo que es el adulto mayor. Así que por lo tanto vamos a hablar un poco sobre esa figura aquí en Puerto Rico. Y es bien importante que sepamos que Puerto Rico se ubica en el número 35 con relación al resto del mundo, con relación a las expectativas de vida entre 228 países. Y eso es una noticia maravillosa. Sin embargo, al mismo tiempo nos pone una responsabilidad con relación hacia cómo nosotros vamos a atender a los adultos mayores de nuestro país. Tenemos una mediana de edad que supera los 30 años, lo cual entonces se considera que somos un país envejecido de acuerdo a la revisión de literatura. Y según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos del 2020, que es lo más reciente que tenemos, la mediana de edad en Puerto Rico era anteriormente de 43.6 y se espera que aumente a 52.9 en el 2050, mientras que la población menor de 15 años va a ir disminuyendo en los próximos 30 años, lo cual quiere decir que continúa entonces en aumento lo que es la población de adultos mayores por distintos motivos. ¿Okay? Vamos por aquí. Algunos otros datos que quiero destacar es que en la última década Puerto Rico ha tenido una tasa global de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, que quiere decir que hay 2.1 hijos por mujer en la población y que en el año 2020 disminuyó, debo decir, al 1.22 hijos por mujer. ¿Por qué traigo estos datos? Porque es importante que sepamos que estamos hablando de que más adelante vamos a dar unas estadísticas con relación a lo que es el maltrato hacia los adultos mayores, pero tenemos que reconocer que hay un gran aumento en la población de adultos mayores y es lo que nos ocupa en la tarde de hoy. Se proyecta que para el año 2050 la tasa cruda de natalidad será de 6.6 nacimientos vivos por cada 1,000 habitantes. Diversos factores concurren para que tengamos un envejecimiento poblacional. Entre ellos está lo que ya hemos mencionado, lo que es la baja en la natalidad, tenemos lo que es la migración y por supuesto lo que hemos mencionado ya de la longevidad. ¿Por qué hablamos de longevidad? La longevidad nos indica que la expectativa de vida es mayor por los adelantos científicos, ciertamente por la calidad de vida, que es un elemento muy importante, que entonces hace que tengamos más adultos mayores. La expectativa de vida, y lo ennegrecí, la expectativa de vida para el año 2020 fue de 81.3 años para toda la población en Puerto Rico. No obstante, las mujeres siempre tenemos, ¿verdad?, mayor expectativa de vida. Sí, sí, mayor expectativa de vida en los 84.7 años y 78.0 años respectivamente en el caso de los varones. Así que vamos a vivir muchos, muchos años y nos tenemos que preparar para eso, como muy bien traía aquí la doctora, desde la prevención. Y la prevención continua empieza desde la niñez. Uno de los talleres que yo ofrezco que se llama Dementia Friends, que es la doctora, ay, Dios mío, Ana Gratacos, que si nos está escuchando, Ana, un saludo para ti, es quien trae a Puerto Rico el movimiento Dementia Friends, que precisamente habla sobre la importancia del trato adecuado hacia los adultos mayores con algún tipo de demencia, y hablamos mucho de que desde la prevención, de la que nos hablaba aquí la doctora, comienza desde etapas tempranas. En el caso de los adultos no podemos esperar a que ya hayamos pasado esos 30 años de expectativa de vida para comenzar a hablar sobre de prevención, sino
sino que diversos estudios nos hablan que es desde la niñez que comenzamos a prevenir las distintas enfermedades que vamos a hablar ya pronto, que ocurren en los adultos mayores, que no son sinónimos, y eso es bien importante. Adulto mayor no es sinónimo de enfermedad. Sin embargo, hay una alta prevalencia de distintas enfermedades en los adultos mayores que hacen que sean un foco de atención en términos de prevención. Y precisamente hablamos de la importancia de que podamos conocerlos para trabajar desde esta prevención que hemos estado hablando. El envejecimiento de la población, como mencionaba hace un momento, se refiere a un creciente número de personas mayores de 60 años, que ya vamos hablando desde la mediana de vida, o más en el país de Puerto Rico. En Puerto Rico, la proporción de individuos de 60 años o más ha ido con constante aumento, como ya he mencionado, alcanzando el 28.5% en el 2020, lo cual ya automáticamente nos ubica como un país envejecido, y se espera que para el año 2050 haya un incremento mayor, alcanzando una probabilidad de un 39.8%. Así que todos los que estamos aquí vamos en ruta. La adultez es una ruta a la cual todos nos vamos a dirigir y es un camino que todos vamos a recorrer desde distintos espacios, porque como mencioné en un principio, todos fuimos, somos o seremos cuidadores de estos adultos mayores que en algún momento seremos nosotros. Probablemente muchos de ustedes han cuidado de algún adulto mayor y en algún momento nosotros vamos a ser cuidados, ¿verdad? Es la expectativa, la sonrisa del doctor, ¿verdad? Es la expectativa, en algún momento seremos cuidados, acompañados, y es que precisamente de eso se trata. Si nos movemos hacia una sociedad educada con relación al tema de los adultos mayores, entonces no vamos a tener que decir si alguien me cuida, porque una sociedad educada ya de por sí invita a que nos cuidemos unos a otros. Así que no hay que tener la expectativa de si tengo hijos que me vayan a cuidar, lo cual es completamente equivocado. A los jóvenes, no piensen que tener hijos es sinónimo de que alguien nos va a cuidar, ¿ok? Los hijos vienen por amor, no vienen para cuidarnos. Así que cuando seamos adultos mayores, esperemos que tengamos una sociedad tan solidaria, tan educada, que no necesitamos pedir que nos cuiden, sino que nos cuidemos unos a otros. Eso fue una nota al calce. Y muy importante, ¿verdad que sí? Yo soy madre perruna, así que eso quiere decir que yo no tengo hijos, lo que tengo es un perrito y yo de seguro mi perrito no me va a cuidar, por lo tanto yo me estoy preparando para cuando llegue ese momento que usted habló de edades, yo no voy a entrar en ese detalle, no hoy, estamos empezando la semana, pero me estoy preparando desde los distintos escenarios donde me dan la oportunidad de poder estar. Otros datos importantes que quiero destacar aquí son precisamente con relación que, aunque mencioné que adulto mayor no es sinónimo de enfermedad, sí hay unas prevalencias que es importante tenerlas presentes. ¿Y por qué es importante tenerlas presentes en el contexto de esta tarde? Porque precisamente esas enfermedades o esas condiciones de vida son unos factores precursores de las posibles violencias hacia los adultos mayores, porque lo ubican en una posición más vulnerable para ser víctimas de violencia, que vamos a hablar en términos de definición ya próximamente. Para el 2020 se destacó que el 25.5% de las personas de 60 años o más reportaron tener al menos una enfermedad crónica, y las 5 enfermedades crónicas no transmisibles reportadas por el Departamento de Salud en este grupo fueron la artritis, la diabetes, la depresión, la prediabetes y las enfermedades coronarias, entiéndase las enfermedades cardiovasculares que muchas veces son tan desatendidas en nuestro país. Yo en los talleres de Dementia Friends siempre le pregunto a la gente, ¿quiénes aquí padecen de alta presión? Y todos empiezan a mirarse unos a otros, porque en nuestro país hay muchas personas que padecen de alta presión y es como que, pues no importa, no me voy a tomar la pastilla si tengo bien la presión. No, si usted es paciente hipertenso, usted se toma la pastilla, la tenga alta, la tenga baja, porque cada vez que usted le suben esos niveles de presión, falta oxígeno a su cerebro y va como unas gotitas por ahí depositando para un posible diagnóstico de demencia vascular. Así que eso es sumamente importante. Quiero destacar otros puntos por aquí, no quiero ir
sobre todos los detalles. Unos puntos importantes ya más en términos sociodemográficos. Para el año 2020, el 38.9 de las personas de 60 años o más estaban bajo los niveles de pobreza. Como mencionaba la doctora, la pobreza relativo, todo depende de dónde la miremos, pero estadísticamente sí sabemos que los adultos mayores, particularmente aquellos de jefatura femenina, están ubicados por debajo de los niveles de pobreza y eso automáticamente aumenta la posibilidad de ser víctimas de maltrato en cualquiera de sus esferas. Estos reportaron un promedio de ingresos de $34,985 al año, que como sabemos con la canasta de vida es casi imposible vivir con ese ingreso, cuando entonces hablamos también de las dificultades que tenemos con el acceso a la salud, que también ubica a los adultos mayores en una posición muchísimo más vulnerable. Básicamente, el ingreso del adulto mayor proviene del seguro social suplementario, de la asistencia pública en efectivo, ingresos por retiro, programas de asistencia nutricional suplementaria y de algunas otras ayudas de lo que viene siendo la economía subterránea y la compasión de familiares o amigos que de alguna manera, vienen a ayudar y a colaborar con la situación económica. Y de acuerdo a los estimados a 5 años de la encuesta de la comunidad para el Puerto Rico, en el 2020, el 51.0 de las personas de 60 años o más no estaban casadas. Y entonces nos preguntamos, ¿y a qué viene el dato de que si está casada o no está casada? Pues porque precisamente ante la ausencia de una pareja, hace todavía aún más vulnerable al adulto mayor para que sea víctima de algún tipo de violencia. Así que, resumiendo un poco lo que acabamos de decir, ¿qué nos pone en una posición vulnerable a los adultos mayores? Las condiciones de salud, la economía y el tener o no tener. En este caso hablamos de pareja, pero también hablamos de hijos o hablar de las redes sociales que podamos tener, aquellas redes de apoyo que nos ayuden para poder atender las necesidades propias de esta etapa de vida. Por lo tanto, entonces, a medida que aumenta el número de personas mayores, puede haber un incremento en lo que es la demanda de servicios de salud y las prestaciones de la jubilación. En estos días, un colega me preguntaba, y probablemente muchos en la academia nos hemos hecho esa pregunta, wow, y cuando termine mi jornada en la academia, ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué me espera en el momento de la jubilación? Y es algo para lo que nos tenemos que preparar, porque si no estamos preparados para cada una de las etapas de vida, cuando llegan, entonces se complica y nuevamente nos hace mucho más vulnerables. Y yo siempre le digo tanto a mis estudiantes como en mis talleres, ¿verdad? En los distintos espacios donde se me da la oportunidad, ser un adulto mayor es una bendición. No todos llegan a la etapa de adulto mayor y es una etapa tan y tan hermosa como todas las otras etapas que le preceden: la niñez, la preadolescencia, la adultez joven, la adultez mayor y luego y en último, el adulto mayor es una etapa maravillosa siempre y cuando usted haya vivido de manera tal en la que usted pueda recoger, ¿verdad? Y poder tener los cuidados adecuados. Y cuando digo recoger, no me refiero a ser buena, mala persona, no me refiero a bienes económicos, sino a estar preparado como individuo para recibir esa etapa de vida. Tenemos por aquí que el envejecimiento poblacional y la morbilidad en la población adulta mayor en Puerto Rico es un aspecto que definitivamente amerita atención, es un aspecto que nos toca, nos mueve y nos debe ocupar a todos como sociedad, indistintivamente de que usted tenga o no un adulto mayor en su familia, porque usted también en algún momento o es o va a ser un adulto mayor. Otros datos también nos hablan sobre que a medida que aumenta la expectativa de vida, por supuesto, aumenta la posibilidad de padecer alguna condición crónica o tener alguna diversidad funcional. En este caso nos habla de que el 57.7% de las mujeres y el 42.3% de los hombres presentaban ante la etapa de la adultez mayor algún tipo de enfermedad crónica. Por lo tanto, y aquí llegamos al punto importante, el envejecimiento en la población va a provocar indudablemente que se experimenten cambios en la dinámica familiar, que más adelante comparto alguna estadística que nos menciona que la mayor incidencia de violencia hacia los adultos mayores lastimosamente ocurre ¿dónde? En el núcleo familiar, en los más cercanos. ¿Por qué? Por diversos motivos, que es un poco de lo que vamos a estar hablando. Así que el envejecimiento poblacional es un tema complejo y es un tema multifactorial. Complejo
por todo lo que incluye y multifactorial porque nos compete a todos como sociedad. Aquí hablando un poquito como trabajadora social, ¿verdad? A nivel micro, meso, macro, a nivel micro en mi familia, a nivel meso en la comunidad, a mi nivel macro, en cómo yo me involucro en las distintas políticas públicas, cómo estas impactan lo que es la salud y el bienestar de la familia, es lo que nos compete a todos en esta discusión. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso continuamos escuchando esta interesante charla, esta interesante conferencia que nos está dictando la doctora Florencia Velázquez sobre el asunto de la violencia hacia nuestros adultos mayores. No se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Continuamos ahora en este segundo segmento escuchando la conferencia de la doctora Florencia Velázquez sobre el tema de la violencia contra los adultos mayores. Así que los dejamos nuevamente con la doctora Velázquez. Algunos otros datos relevantes con relación a este tema, y estos datos son de AARP, que yo les recomiendo que entren a la página de aarp.org porque realmente nos tiene información muy buena, tanto para nosotros como individuos como en la academia y a los estudiantes, un buen recurso para sus tareas. Nos dice en una de las más recientes encuestas, nos menciona que el 84%, perdón, de la población de 40 años o más prefieren que los cuiden en sus hogares. Así que estamos hablando de, ay María, como se miran por ahí, así que estamos, ya yo pasé eso hace rato, así que las personas de 40 años o más nos dice que el 84% de estos prefieren que los cuiden en el hogar. Y precisamente acabo de mencionar que la mayor incidencia de violencia ocurre ¿dónde? En el seno de la familia, pero yo me quiero quedar en casa. Y yo creo que esto es algo, creo no, establezco que esto es algo similar al tema de los niños. Los niños también, aunque sean víctimas de maltrato, ellos van a querer estar en casa. Los adultos mayores, indistintivamente de la situación que estén viviendo, van a querer estar en casa porque el hogar es el lugar idóneo para toda persona. Tenemos los centros de cuidado, tenemos las instituciones, en el caso de la población que nos ocupa en esta discusión, tenemos los centros de cuidado prolongado, los cuales son una alternativa, pero siempre vamos a decir que el hogar es el lugar idóneo para nosotros poder permanecer. Y es importante, llegando al tema de los cuidadores, que ese es mi nicho, ¿verdad? Hay sobre 500,000 cuidadores familiares en la isla. En Puerto Rico ya tenemos sobre 500,000 cuidadores y 1 de cada 7 de estos son personas de 40 años o más. Así que aquí problematizamos un poco más. No solamente es que cuido de un adulto mayor, es que yo también soy un adulto mayor. Y cuando yo también soy un adulto mayor, estoy atendiendo 2 etapas de vida. Estoy atendiendo la etapa de vida de ese ser querido que estoy cuidando, más estoy cuidando mi propia etapa de vida. Y aquí es cuando hablamos de la importancia del rol del cuidador y la importancia del autocuidado, porque no podemos hablar por separado. Si yo hablo del adulto mayor como una población que está en posibilidad de ser maltratada, pues también tengo que hablar del cuidador. A mejor bienestar y educación tenga un cuidador, mejor bienestar y calidad de vida va a tener el adulto mayor y viceversa. Eso es una relación simbiótica. El 55% de los cuidadores de 40 años o más viven con la persona que los apoyan. Así que ahí también tenemos una cuestión que involucra el tema de la economía, de cómo manejamos la economía de cada una de las partes involucradas. De acuerdo al Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y según citado por AARP, cada año aproximadamente 2 millones de personas de la tercera edad en los estados y en Puerto Rico, incluyéndonos por supuesto, son víctimas del crimen. Y esto incluye no solamente robos y asaltos, sino que también el robo de identidad y otras estafas y abuso físico y mental, ¿verdad? Y verbal,
le añado el mental. Cuando hablamos del maltrato hacia los adultos mayores, hablamos sobre cualquier tipo de maltrato que incluya maltrato físico, maltrato verbal, maltrato emocional, explotación, abuso sexual y en este último caso, lo que son las estafas y el fraude, que es uno de los temas que más ha estado últimamente sobre la mesa, porque hemos visto que nuestros adultos mayores, y voy a corregirme yo misma, usted nunca diga nuestros adultos mayores porque no son nuestros. ¿Verdad? Hay que autocorregirse. Los adultos mayores, importante. Últimamente son el blanco de las distintas estafas y las distintas modalidades que se están dando en este renglón. Así que el aumento de referidos de maltrato ha sido dramático desde la pandemia hasta el momento, aunque sabemos que siempre ha existido históricamente lo que es el maltrato hacia los adultos mayores, pero la pandemia exacerbó la posibilidad de que esto ocurriera, al igual que las otras tipologías de maltrato, porque estábamos todos encerrados y entonces cuando estábamos todos juntos nos aburríamos, no teníamos qué hacer, no teníamos las herramientas necesarias para poder enfrentar las distintas situaciones en un mismo espacio, así que eso lo que hizo fue que disparó lo que fue la incidencia de violencia, particularmente hacia los adultos mayores. El aumento de referidos de maltrato ha sido dramático, esto lo establece tanto OPEA, las estadísticas de OPEA, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, como el Departamento de la Familia, que son las dos principales organizaciones que atienden el tema de los adultos mayores en términos de política pública. No obstante, sí existen otros sinnúmero de organizaciones que también atienden el tema, que son las organizaciones sin fines de lucro, ARP, Proyecto Plenitud, Asociación de Alzheimer y muchísimas otras que también trabajan día a día a favor de los adultos mayores. Así que vamos a hablar un poquito de la incidencia en términos de maltrato en Puerto Rico. Para el mes pasado, el Departamento de la Familia reportó 10,621 referidos de maltrato a adultos mayores y ese es un número que de verdad que nos debe preocupar como sociedad, el que estemos enfrentando unos números tan elevados. A modo de ejemplo, la agencia reportó que para el 10 de septiembre del 2023 se habían recibido 8,758 referidos, cuando para esa misma fecha, entiéndase, en el año 2022, la cifra era de 8,460. Pudiera ser un margen pequeñito, pero una sola persona que sea maltratada no es permitido en ninguna familia y en ninguna sociedad. Esta cifra para septiembre del 2023 se elevó a 6,175 y esto no incluye los referidos que llegan del programa de auxiliares del hogar que atienden aproximadamente 1,375 personas. Es importante que sepamos que el maltrato hacia los adultos mayores en efecto ocurre principalmente en el seno familiar, pero también ocurre enormemente en los distintos lugares de cuidado prolongado o en los centros de actividades múltiples, etcétera. En todo lugar donde nosotros dejamos bajo el cuidado de otros a los adultos mayores pueden ocurrir distintas tipologías de los maltratos ya anteriormente mencionadas. Tenemos por aquí algunas otras estadísticas, no las voy a mencionar para no aburrirlos con tantos números y tantas estadísticas, pero las tenemos por aquí, luego las podemos compartir en alguno de los foros para que queden entonces para todos los que estén por aquí. Menciono que la Procuraduría, entiéndase OPEA, identificó que los casos de maltrato son perpetrados, y este es el dato importante al que quería llegar, en primera instancia por los hijos o las hijas, reportando de esta totalidad 2,265 casos, seguido por otros parientes, 312, nietos o nietas, 250, conocidos, 238, amigos o vecinos, 175, entre otras personas. El mayor número de casos reportados se concentran entre San Juan, Ponce, Bayamón, Mayagüez y Carolina. No obstante, tenemos incidencia de violencia alrededor de toda la isla. En una entrevista realizada por el Nuevo Día a la procuradora de la Oficina de Asuntos de la Vejez, esta manifestó que el problema del maltrato a los adultos requiere 3 focos importantes, que son la persona maltratada, el maltratante y la sociedad que lo permite. Y aquí es que estamos hablando. La atención no puede estar únicamente centrada en uno de estos 3 pilares, tiene que estar centrada en el bienestar del adulto mayor, desde las distintas esferas que podamos mencionar en la tarde de hoy, que el tiempo obviamente apremia un poco, pero también es importante la figura del que maltrata, que en muchas ocasiones vimos las estadísticas,
principalmente es ese cuidador más cercano, ese cuidador informal que está, que muchas veces escuchamos por ahí la palabra del síndrome del cuidador, que no es otra cosa que esa persona que está expuesta de manera constante y de manera prolongada al cuidado de un adulto mayor y cuyas tareas hacen que éste se desgaste física, mental y emocionalmente, desatendiendo su salud y por ende desatendiendo lo que es el bienestar del adulto mayor, que como mencioné al principio, es una relación simbiótica, nos cuidamos uno al otro, porque quiero que sepan cuidadores que usted no cuida solito a su familiar, familiar también lo cuida, permitiéndole y brindándole la oportunidad de que sea usted el que esté ahí presente atendiendo sus necesidades. Y esto lo digo desde mi experiencia personal. Vamos a definir un poco lo que es ese cuidador informal, aunque no quiero ir sobre lo mismo porque aquí la doctora abundó bastante sobre ese tema, ¿verdad? Pero es aquella persona encargada de ayudar en las necesidades básicas, instrumentales de la vida diaria del paciente, durante la mayor parte del día, sin recibir, y esto es bien importante, ningún tipo de remuneración económica por esto, contribuyendo a que la persona dependiente se mantenga en su entorno social. En arroz y habichuela, el cuidador informal es el que está día a día atendiendo las necesidades del adulto mayor para poder extender y preservar lo que es la calidad de vida de este. Y como ya mencioné, cuando estamos demasiado expuestos a este rol, por más amor que tengamos, podemos incurrir en algún tipo de violencia cuando ya no tenemos las herramientas necesarias para atender adecuadamente a ese adulto mayor. Tengo por aquí, este es el único dibujito que tengo. ¿Okay? Bueno, no, hay dos. Este y el del final, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? La palabra objetivo y la palabra subjetivo. ¿Por qué me parece importante incluirlo aquí? Porque cuando hablamos de ese rol del cuidador tan importante en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque es el pilar, es el que sostiene a esa población que va en aumento, como hemos establecido. Lo que es bien importante es cómo yo miro ese rol de cuidador. Y eso va a establecer una enorme brecha entre la calidad que yo tengo al momento de ejercer mi rol. ¿Cuál es la manera objetiva? Pues claro, están las actividades que yo realizo diariamente. Y dentro de estas actividades, cuando lo digo, me refiero a, bueno, pues yo soy un cuidador informal porque yo le doy comida, yo lo baño, yo lo atiendo, yo manejo sus cuentas, etcétera. Por aquí también entra los constructos sociales, ¿verdad? Lo que la sociedad dice y espera que yo haga como cuidador. Así que está esa mirada desde allá, desde la sociedad, con relación a lo que a mí me corresponde hacer particularmente, y aquí no tengo los números específicos, pero de la Escuela de Cuidadores tienen unas estadísticas excelentes de las recientes investigaciones, pero sabemos que son mujeres, la mayoría. Así que hay mucha carga. Está la carga de que la sociedad espera de mí unas cosas en específico, de que si soy la hija y si soy mujer. Así que esos tres elementos son una carga cuando es objetivo. ¿Y por qué acentúo la palabra carga? Porque cuidar no es una carga cuando lo vemos de manera subjetiva. Por eso está esa balanza. La manera subjetiva de ser cuidador es esa mirada individual, ese significado que yo le doy a por qué yo soy cuidador, que no elimina la parte objetiva, que es importante, pero que sí suaviza y sí me permite hacerlo desde otra mirada, que no es otra mirada, gente, que la mirada del amor y la compasión hacia ese ser humano, indistintivamente de cuán bueno o cuán malo haya sido en nuestra historia de vida. Una de las cosas bien importantes que yo hablo con los cuidadores es que mi rol de cuidador comienza desde una mirada a esa relación que yo tuve durante toda mi vida con ese adulto mayor para poder sanar, para poder perdonar y ejecutar adecuadamente ese rol de cuidador. Así que una pregunta que también dejo sobre la mesa, siguiendo la misma línea de la doctora, eso no lo tenía preparado, pero me gustó. Así que les dejo esta pregunta que la utilizo en otras esferas y es que si usted es cuidador, en ese momento en el que usted siente que sus niveles de estrés están creciendo, ¿verdad? Están escalando, como le llamamos, usted se va a hacer esa pregunta: ¿por qué yo estoy aquí?
Pero usted no va a esperar ese momento. A partir de hoy, usted se va a hacer ese análisis, usted va a preguntarse por qué yo estoy aquí. En mi experiencia en las actividades recibo múltiples respuestas. Bueno, pues yo estoy aquí por mi compromiso. Yo estoy aquí porque se lo merece. Yo estoy aquí por amor. Yo estoy aquí por gratitud. Pues esas palabras usted se las va a quedar aquí guardaditas en su disco duro y en esos momentos difíciles donde me siento agotado en esas actividades diarias, yo me voy a repetir porque yo soy cuidador, porque yo soy cuidadora y eso va a ser un aliciente para usted calmarse y poder trabajar adecuadamente las distintas situaciones que acontecen dentro del hogar. ¿Ok? Aquí, como profesora al fin, aquí tengo algunos datos, ¿verdad? De revisión de literatura y tenemos por aquí que cuidar a una persona con alguna condición, en este caso neurocognitiva, implica, bien importante, ver la vida de manera diferente, modificar funciones habituales, tomar decisiones complicadas, asumir responsabilidades, tareas y acciones de cuidado. Hay que respetar a la figura del cuidador. Un cuidador no es meramente alguien que acompaña, un cuidador es el que cambia y pone toda su vida a favor del cuidado de ese ser amado o de ese vecino o de esa persona que decidió cuidar. Y aquí me detengo y subrayo la palabra decidió. Cuidar es una decisión. Nadie nos obliga. En mi experiencia personal, cuando alguien me decía, ay, es que te tocó, ay, es que te tocó, bendito, pues porque tú eres la nena, ay, porque se fueron o se quedaron, etcétera. Pues mi respuesta es que a nadie le toca cuidar. Es una decisión que usted toma desde el amor, desde la responsabilidad, etcétera, pero es una decisión. Por lo tanto, ese cuidador decide asumir una serie de tareas que conllevan todo lo anteriormente dicho. Pero a esto se le suma que la exposición continua y prolongada de ser cuidador puede llegar a afectar la salud física, mental, social y espiritual del cuidador. Por lo tanto, vemos que aquí es cuando llega esa palabra que mencionamos o ese concepto, debo decir anteriormente, de lo que es el síndrome del cuidador, que no es otra cosa que quemarse, agotarse física, mental y emocionalmente. La Organización Mundial de la Salud nos menciona que la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. ¿Por qué traigo este último punto de la Organización Mundial de la Salud? Porque sabemos que en Puerto Rico, a nivel mundial, pero nos vamos a Puerto Rico, hay una alta incidencia de salud mental. Si mi salud mental no está adecuada, yo entonces me voy a afectar en todos los aspectos y no voy a poder ejercer adecuadamente el rol de cuidador. Por lo tanto, cuando hablamos también de lo que es la violencia hacia los adultos mayores, hay que tener en cuenta la salud mental del cuidador. Hablemos un poco sobre los estigmas y el edadismo, importantísimo. Cuando hablamos de la violencia hacia los adultos mayores, hay unos factores de los cuales ya estuvimos hablando que favorecen, hacen un ambiente adecuado para que pueda acontecer lo que es el maltrato hacia el adulto mayor, pero hay otros dos conceptos que a mí me parece importante mencionarlos, que son el estigma y el edadismo. El estigma no es otra cosa que esa marca, ese sello desacreditable que se le pone a una persona que hace alguna actividad que resulta desagradable, ¿verdad? Son esas ideas preconcebidas que tenemos sobre determinadas poblaciones y venimos y sin yo conocer a la doctora, si ella tiene alguna característica que ya está previamente en mi mente, pues automáticamente estigmatizo contra ella. No voy a entrar mucho en términos académicos, pero la teoría de Erving-Goffman, a mí me encanta cuando hablamos del estigma, porque nos habla de 3 categorías de estigma que acontecen particularmente hacia los cuidadores y hacia los adultos mayores. Y nos habla de esa marca o ese sello desacreditable y nos dice 3 categorías. 1, estigmatizamos por la apariencia. Hay un sinnúmero de estigmas hacia los adultos mayores por su apariencia propia de la etapa de vida, ¿verdad? Así que la primera categoría, para que nos las aprendamos, es el estigma por la apariencia. El segundo estigma tiene que ver con el carácter. El primero es abominaciones corpóreas, es el nombre de esa primera categoría. La segunda categoría es las manchas de carácter, de acuerdo a Erving-Goffman. Las manchas de carácter de Erving-Goffman de lo que nos habla es del comportamiento. Y sabemos que socialmente
el comportamiento tanto del adulto mayor como del cuidador se sale de la cajita, ¿verdad? Yo le digo a la cajita a ese comportamiento esperado por la sociedad. Y cuando yo me salgo de ese carril, automáticamente soy distinto. Si soy distinto, soy objeto de estigma. Si soy objeto de estigma, soy objeto de algún tipo de maltrato. Y por último, en estas tres categorías de las que nos habla Erving Goffman, nos habla del linaje, de dónde vengo, de qué comunidad de yo vengo, de qué familia yo vengo. Y estas tres categorías favorecen el que ocurra el estigma. Unido al concepto del estigma, pues traemos el tema del edadismo. Y el edadismo es algo, ¿verdad? Por ahí si lo han escuchado, edadismo se está discutiendo mucho últimamente, porque hemos descubierto que el edadismo es uno de los principales factores que de alguna manera promueven lo que es el maltrato hacia el adulto mayor, ya sea a nivel micro, meso o a nivel macro. Y este se define y se utiliza para categorizar y dividir a las personas por sus atributos que ocasionan daño, desventaja, injusticia y que menoscaban la solidaridad intergeneracional. El edadismo nos perjudica a todos como sociedad y es por esto que se considera como un determinante social y puede categorizarse en tres áreas: el edadismo institucional, el edadismo interpersonal y el edadismo autoinfligido. Es súper importante el tema del edadismo en esta discusión porque el edadismo, traduciendo esto que acabo de decir, no es otra cosa que esa mirada estigmatizante que yo tengo hacia la etapa del adulto mayor. Y esa mirada estigmatizante viene precisamente de todos esos constructos sociales que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, de que, utilizando la palabra incorrecta, cuando yo llegue a viejo, yo voy a tener achaques, nadie me va a querer, voy a ser pobre, mis hijos no me van a cuidar, voy a tener demencia. Y están todos estos constructos sociales a los cuales, según yo voy creciendo, yo digo, uy, yo no quiero ser vieja, yo no quiero llegar a esa etapa de vida porque me va a pasar todo esto. Y entonces aquí es donde nuevamente acontece la posibilidad de que ocurra cualquiera de estos tres. En términos de definición, doctor, usted me da el cue por allá, ¿ok? Ya estamos, pues rapidito. En términos de definición, pues el edadismo institucional se refiere a las leyes, las reglas, etcétera, que no atienden adecuadamente lo que son los derechos del adulto mayor. En términos del interpersonal, es esa mirada que yo tengo hacia mí y hacia el otro. Y en términos del autoinfligido, el que se interioriza con respecto hacia donde yo voy. Política pública, la ley 121, que es la Carta de los Derechos del Adulto Mayor. ¿Y qué nos dice la Biblia? Porque esto es importante para cerrar, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia? Delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, y soy el Señor. En Proverbios también nos menciona, escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. En Timoteo nos menciona, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Pedro también nos menciona, asimismo, las más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Proverbios, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. Y también en Proverbios, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos sus canas. Lo que tiene que ver con el tema de los adultos mayores involucra a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, nuestra espiritualidad. Aquí les dejo con este pensamiento. Cuidar es un acto de amor único e indelegable, un recorrido por un largo camino entre el paciente de Alzheimer y el cuidador, donde la intimidad, la complicidad y la fe trascienden las barreras de la memoria. Y por supuesto, eso es una foto personal con mi señora madre, mi receta personal: escuchar, autocuidado, elegir nuestras batallas, elegir nuestro equipo, quiénes son las personas que van a estar con nosotros en el camino, la educación, el amor y la fe. Esas son las recomendaciones generales y el resto, pues las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias a todos y bendecido día. Interesante por demás la conferencia, al igual que dijimos la semana pasada, debe inspirarnos a todos
a salir comprometidos con la erradicación de este mal social, que es el problema de la violencia en todas sus manifestaciones, pero principalmente el problema de la violencia hacia estas poblaciones tan vulnerables como son los adultos mayores, las personas enfermas. Así que vayámonos con ese compromiso y pongamos nuestro grano de arena. Recordemos que ser cristiano es actuar, es seguir el ejemplo de Jesús, y Jesús hizo cosas. Así que a eso estamos llamados. Despedimos el programa, no tenemos más tiempo, pero los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.